aquí en el esquema este, veis que a los márgenes del esquema hay unas X grandes, entre comillas, que son signos del trasfondo. O sea, todo animal hace... los indios dicen, pone unos límites añadidos. Hace un dibujo, pone unos límites, acota un trozo del trasfondo, pensar, un trozo del trasfondo y hace una interpretación del trasfondo según sus necesidades. Esta interpretación es acotar el trasfondo. No es que ponga nada, ni que estas acotaciones sean una entidad fuera del trasfondo, pero para él hacer estas acotaciones le sirve para hacer de la inmensidad algo manejable para sus necesidades. ¿Está claro esto, la noción? Todo animal, para sobrevivir, tiene que hacer una interpretación del trasfondo de su propia realidad, para poder adaptarlo a sus necesidades. De manera que una garrapata hará un dibujo, un humano hará un dibujo, una ballena hará un dibujo, etc. Y todo esto son acotaciones, añadir límites al trasfondo que no tiene límites y que no tiene acotaciones. Esto para que se entienda un poco el esquema. Aquí pongo O, S, S, O, o sea, sujeto, sujeto, hay objeto, objeto, sujeto, sujeto, objeto, y así definidamente son las construcciones del lenguaje cotidiano nuestro. Nuestro lenguaje cotidiano de grupo hace una acotación del mundo, hace una interpretación del mundo. Las ciencias son una acotación de un metalenguaje, de un lenguaje especializado. Pero ahí no hay sujetos, todos son objetos. Incluso cuando hacen estudio del sujeto, lo estudian como objeto. Por tanto, todas las acotaciones que hace la ciencia, las entidades que ven la realidad, son acotaciones. La inmensidad de los mundos, galaxias y todo lo que hay por ahí fuera, también son acotaciones de la ciencia. El arte, la religión, etcétera, todos son acotaciones. Estas acotaciones, el dibujo de debajo, son modelaciones a la medida de un animal terrestre. Esto, reflexionarlo una vez y veréis que no tiene más remedio que sea así. Son acotaciones, o sea, interpretaciones a la medida de un animal terrestre. Todo, la ciencia también. El sol, la luna también, todo. Y lo hace estas acotaciones, las hace objetivaciones, interpretaciones, las hace con unas facultades mentales, sensitivas, operativas, que se crearon para un animal terrestre para que sobreviva a la Tierra. No están creadas para interpretar el cosmos, ni el misterio de los mundos. Están creadas para sobrevivir en la Tierra, eficazmente. Como los leones tienen garras y tienen colmillos, los humanos tenemos la lengua y nuestra mente, etc. Por tanto, el gran trasfondo de todas estas construcciones, de todos estos mundos, de todos los mundos, de todos los animales, tenemos noticia de él. Se tiene noticia que es la fuente de toda construcción y del constructor. Se tiene noticia de él, o sea, nosotros como animales vivientes nos enfrentamos a un mundo que nosotros interpretamos, pero a la vez
captamos que no es nuestra interpretación, no es nuestra, y que por lo tanto es la realidad de todo lo que construimos y del constructor mismo. Como no está modelado, como ese trasfondo no está modelado, no lo podemos categorizar, ni representar, ni... Podemos, porque nosotros podemos objetivar, representar lo que nosotros hemos modelado, pero más allá, lo que no hemos modelado no lo podemos representar. Si no lo podemos representar, no podemos decir que es o no es, porque esto también son categorías humanas. ¿Entendido hasta aquí? Por consiguiente, las modelaciones que hacemos nosotros sobre ese trasfondo no están ahí, están en la mente de los individuos colectivos que lo modelan. Todas las realidades que nosotros damos por realidades no están fuera de nuestra mente y de la colectividad. No existen más que los individuos modeladores. No tienen otra entidad que el trasfondo, la fuente. No tienen otra entidad. Si hasta aquí queda claro, ahora se podrá entender con mucha claridad qué es la indagación. ¿Está claro hasta aquí? Creo que sí, porque lo hemos explicado varias veces. Bueno, yo tengo una pregunta. Vale. Ahora pones aquí Ey. fase 2. ¿Qué? Castellano. ¿Estaba hablando en castellano? No, Ara hem dit ara d'aconseguir. començo. Va. És igual, digues. Siempre falta una palabra en catalán. Bueno, vale. Aquí en la segunda parte pone indagar el trasfondo, ¿vale? Pero antes, en el gran trasfondo, en la primera parte pone se tiene noticia de él, ¿vale? O sea, te estás asumiendo que la noticia esta se tiene sin indagar. Se tiene... Se tiene noticia. Vale, pues podéis... Si no, ni se te ocurriría indagar. Vale, a ver, se tiene noticia porque te lo dice el gurú, en este caso el Ramana, o porque tú, o sea, ¿cómo este tener noticia, cómo... ¿Cómo se tiene? ¿Cómo se recibe? Esto es interesante. Fijaros, nosotros somos como animales, la mente y el sentir no están divididos, son un paquete. Cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, que nosotros modelamos y han modelado nuestros antepasados, nos enfrentamos como un animal frente a lo que hay. Y entonces, además de heredar la modelación de nuestros mayores y del colectivo, nos topamos con algo que está ahí. Imaginaros que uno está en un valle y ya le han dicho que lo que es una montaña o lo que es el río, etc. Pero en un momento u otro de su vida se encuentra con eso que le hace entender que eso es más consistente que su interpretación, que es la realidad que hay en su interpretación y que es su propia realidad. Esta es la noticia. No hay nadie que de una manera muy explícita o menos explícita no tenga esta experiencia, este dato. Es como una intuición. ¿Eh? Es como una intuición. O como amorrarte contra la pared. Te lo topas ahí. Y surge, de una manera u otra surge que esto es esto. Y que me incluye a mí mismo. O sea, es Pero una... no es la noticia de la pequeñez, no es tu noticia de la pequeñez, eso no es. No, que tú te sientes pequeño. Claro, cuando ves ahí las montañas, los valles, miras arriba y ves y dices, wow, ¿qué es lo que... Ostras, esto es... No, eso. es más interesante que eso. Es... te topas con la realidad.
Es decir, te topas Pero todo el mundo lo tiene, digo. Y digo, pues cuando, vale, sí. en algún momento todo el mundo lo tiene. Y más bien pronto que tarde. En la adolescencia, en la juventud, tiene la experiencia esa de toparse con la realidad. Toparse con la realidad. Una realidad que cuando se topa con ella, lo chupa, se lo traga. Claro, porque ahí viene la segunda parte. Se tiene noticia que es la fuente, ese es lo que estás hablando tú, de toda construcción y de constructor al mismo tiempo. Claro, porque se da cuenta de que todo eso no es su interpretación y que todo eso, pues, es la realidad de la realidad y mi propia realidad. No se tiene la experiencia, esta es una experiencia muy primaria, de animal. No se tiene la experiencia de que yo he venido, que soy algo que viene aquí, sino que soy esto. Soy esto. Esta es una noticia que podrá traducirse después, ¿qué es todo esto? O no se traducirá de esa forma, pero sí que genera un interrogante radical. Bueno, supuesto, tú querías preguntar algo, ¿no? No. Supuesto entonces la propuesta de Ramana Maharshi, ¿qué consiste? Indagar al trasfondo. Si esto es una delimitación mía del trasfondo, si yo me sumerjo aquí, llegaré al trasfondo. ¿Qué has dicho? Si yo me sumerjo aquí. Si yo me sumerjo, veo aquí, y indago esto, sobrepaso mi delimitación y llego al trasfondo. Si la realidad de esto es el trasfondo, si yo me sumerjo en esto, llego al trasfondo. Indagarlo es sumergirse ahí. Entonces llegas a lo que hay. Esto es una construcción mía que no es poner ahí una realidad, sino acotar, objetivar, que eso quiere decir acotar. Acotar un trozo del trasfondo y darlo por una realidad que no tiene otra realidad que esta. Estos límites añadidos no es que yo le ponga un suplemento de ser, sino que lo acoto, le pongo añado unos límites. Pero aquí, en esta realidad, o aquí, no hay más que esto. No hay más que esto. Si esto es así, si yo indago, me sumerjo con mi mente y con mi sentir aquí, llego a lo que es el trasfondo. Bien. Es muy sencillo. Teóricamente sí. Exacte, tu que anava a dir. De dir, De entender, sí. De entender es fácil. Ya Ahora, lo he comentado muchas veces. De entender, sí. Lo que pasa es que en la práctica meditativa, ese sumergirse, ¿qué significa? o com es fa. exacto, qué es y cómo se hace, porque Ahora sumergirse, Ramana lo explicará un poco. Lo explicará cómo se hace. Quiere decir que tú coges tu mente y tu sentir y enfocas esto para iluminarlo. Lo enfocas. Tu mente y tu sentir es de R y de A. Coges este paquete para ver esto que es de A. Por lo tanto, de alguna manera has de poner en un segundo plano
de R para que no te remarque los límites añadidos y, en cambio, utilizar la luz de tu dimensión absoluta para comprender la dimensión absoluta. ¿Cómo se hace? Haciéndolo. No hay vuelto de fuera. Sí, como decía un amigo mío, decía, pero con cuidado, con mucho cuidado. ¿Qué? Un amigo mío que decía, pero con cuidado, con mucho cuidado. No, cuidado, ¿por qué? No, es broma. Cuidado. Sumergirse aquí quiere decir, si esto, ahora explicará él, el yo, si esto es el yo, quiere decir no pararse en ninguno de sus niveles. Psicológico, moral, profesional, de éxito personal, etc. No pararse en ninguno de sus niveles, sino ir a la idea que todo de A ya intuye. Porque ha tenido la experiencia de encontrarse con una solidez de realidad con la que se ha topado. Es lógico esto, ¿no? Una pregunta, María. Has dicho hace un momento que todo el mundo tiene noticia, ¿no?, del trasfondo y que más bien ocurre pronto que tarde, en la primera juventud, en la adolescencia. Pero después, suponiendo que empiece un proceso de indagación, se tiene noticia cierta. Sí. Entonces, ¿hay diferencia entre esta noticia primigenia, básica de la adolescencia y tal, y la noticia cierta que proviene de la indagación? Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia porque aquí tú topas con esto, pero estás programado, fijaros, para dar por realidad tu interpretación. Y de jóvenes, pues esto se tiene que aprender a fuego. Tomar tu interpretación por realidad y tu persona como realidad, etcétera, etcétera. Y por tanto, esto es como, aquí hay una frontera de interpretación que en determinadas circunstancias, en un momento u otro de la juventud, te topa, se lo carga y te topa, pero inmediatamente se rehace. Pero no haces caso. Simplemente se rehace. Y lo que estás creando es esta certeza. La certeza de aquí. Estás creando eso. Y por tanto, esto queda ahí a la espera de mejores circunstancias. La verdad es que en muchos casos atrapa con mucha fuerza. Desde la primera juventud. Tanto desde el arte, como desde la religión, como de lo que sigue, la filosofía, de la cultura, de la ciencia. En muchos casos atrapa desde muy joven. Otra cosa es que lo interprete correctamente, porque interpretará esto como un Dios, una realidad suprema, etcétera, ¿no? Que continúa siendo este sistema de interpretación. Para que esto se convierta en una certeza cierta, tienes que haberla indagado. Hay que indagar. Hay que indagarla. Una certeza mayor que toda certeza, porque es una certeza muy peculiar. Nadie tiene certeza y la certeza es de nada. Porque como no la puedes formalizar, claro, eso supone traspasar un poco metódicamente la barrera de interpretaciones, modelaciones que hacemos nosotros, que damos como lo que es. Que te hace dudar de, yo qué sé, en el caso de los que creen en la existencia de Dios, te hace dudar, bueno, esto es así, Dios es así, claro, no es así, y te crea dudas, ¿no? Aquí el Ramana Maharshi habla de que hay un trozo que ahora vendrá que dice dónde sale la experiencia de que eres un yo.
cuando no sabes que no lo eres, ¿no? Ya lo veremos eso después. Per això, perquè ara té una... Sí. Por tanto, ahora la peculiaridad de Ramana Maharshi, además de que él dice que el método es la indagación y que nos dejemos de cuentos, porque cualquier otra cosa tiene que llevar a la indagación. Lo peculiar es que dice que lo que resulta más capaz de dar buen rendimiento es sumergirse en el propio yo. Porque sumergirse en el propio yo tiene dos ventajas. La primera, la inmediatez de tu propio yo. Y segundo, que tú conoces también la inconsistencia de tu propio yo. Y si indagas ahí dentro, con quien te topas es con el yo mayúscula, que es, por así decirlo, la de A, como mente. Es decir, mi yo es mente, e indago ahí, me topo con el yo como mente, que no es un Dios, pero es mente. Porque si yo soy mente, mi trasfondo es como mente. Y esto es una experiencia no se puede decir porque no hay dualidad, es una noticia inmediata y directa en la propia interioridad. Esta aparece inmediato y directo el yo, mi realidad. Entonces, la noticia cierta de la gran X es todo ese trasfondo, que como no puedo interpretarlo de una manera, es como una gran X. De los mundos es mi yo y es mi realidad. Ahora preguntar lo que queráis. Pero es muy potente. Mirad el propio interior. Este propio interior es la patencia de la gran X de los mundos, que no es la interpretación cosmológica, sino una gran X de eso y que se muestra como la realidad de mi propio yo. Y como yo. Entonces habrá que hacer como fases de investigación, ¿no? Porque empiezas con, por ejemplo, puedes mirar la inconsistencia de tus sentimientos, de tus ideas, de tus emociones, bueno, no sé. Eso ya es un primer paso, ¿vale? Miras las inconsistencias, ya ves que el yo no tiene, no es fijo, no es nada, ¿no? Es un cúmulo de cosas que pasan y no hay nada que lo sostenga, ¿no? Que es una ficción, ¿vale? Pero aparte de ver eso y sentirlo, no solamente pensarlo intelectualmente, sino sentir que es así, sigues mirando y ¿qué otro experimento puedes hacer allí? Además, Ramana dice que eso que decías no es el camino, es decir, el neti, el decir esto no, que por ahí no. Y que cuando tú dices ¿qué soy yo? No vale contestarse no soy esto, no soy esto, no soy esto. Y tampoco vale decir soy Brahman o soy no sé qué, que tampoco. Tienes que ir a la fuente. Y eso es árido porque es que te quedas sin decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, es que María ha mencionado la inconsistencia del yo, y mirar la inconsistencia del yo es mirar eso primero, ¿no? ¿Entendido? He hablado de yo, pero todo puede investigarse igual. Y para investigar el yo hay que entrenarse un poco en otras investigaciones de otras cosas, ¿no? Entonces, si la primera atención a una realidad, pongamos una flor, es atenderla, verla, apreciarla, reconocerla, ver sus detalles, etc. El segundo paso es decir, bueno, sí, pero mañana ya no estará. O de aquí a una semana no hay ni rastro. Es una cosa más bien asquerosita. ¿Ves? Por tanto, está mostrando qué es y qué no es.
Lo mismo se puede decir del yo. Todos nosotros tenemos una idea bastante subida de nosotros mismos. Pues lo miras, valoras todo eso y ves como, bueno, yo de joven era muy ágil y muy esbelto y más alto y se fue. Eso ya te pregunta, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué había y qué no hay? Etcétera, ¿no? Y poco a poco te vas aproximando a indagar la gran X que hay aquí, la gran X que hay aquí. Para hacer eso es cuestión de, ya lo he dicho antes, poner en paréntesis la interpretación tuya habitual y toparte con el misterio de que aquí ya haya una mente, una inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha utilizado mal o bien, pero ahí está, y tú tienes experiencia directa de esa especie de existencia. Y cuando tienes una especie directa de esa especie de existencia, tú preguntas, cosa más rara, ¿cómo es que existe esto, no? Y te vas topando con el misterio de la realidad, que reconoces que es tu propia realidad. Cuando conoces que es tu propia realidad, la interpretación de ti mismo varía de cabo a rabo. Para sumergirse, él dirá también, no hay muchas explicaciones que dar. Tú dices, baja y en ese río hasta el fondo y coge no sé qué, no sé cuánto. Tienes que bajar y ver lo que hay en el fondo y cogerlo. A base de probar. Él dará orientaciones, pero son orientaciones que no son una afirmación de una cadena de causas y efectos, sino indicaciones para que tu mente sentir haga ese trabajo. Fuera de que sea difícil o no sea difícil, o que uno al principio esté muy perdido, pero si lo hace, no estará tan perdido. Al cabo de poco tiempo tendrá una orientación y podrá hacer algo. Se comprende lo que está la propuesta que hace. La orientación que me has dado no... Es que aunque comprenda la orientación y comprenda el trabajo a hacer, cuando te pones a hacerlo, en el sumergirse, pasa lo que pasa, que te estás sumergiendo y aparecen las distracciones, la mente mono, y vuelves a hacerte la pregunta ¿quién soy yo? Y vuelves a sumergirte. Y cuando llevas un rato sumergiéndote, pues la presión del agua que te tal, vuelves otra vez a la distracción, al dificultades residuo en las que quieras. Y otra vez. Y estás en ese intento de sumergirte. Si hago el símil del agua, es un intento de sumergirse en el agua que cada vez la presión es importante y vuelves a salir otra vez. Y ¿quién soy yo? Y vuelves a sumergirte. Y eso es un loop. Pero si se comprende, se aceptan esas dificultades. Es evidente que para sumergirse, llegar aquí, no se puede hacer una cadena de causas y efectos. Haces esto y tendrás esto, y después haces esto y tendrás esto, después haces esto y tendrás esto. No se puede concebir así. Es absurdo. Pero tienes que tener en cuenta que si aquí tienes la de A, la cadena de interpretaciones de los humanos, de la realidad, que tienen miles de años, las que hemos heredado, etc., es como un muro, cuya función es no tocarlo para poder
interpretar la realidad adecuadamente y sobrevivir. Por tanto, los intentos que hagas tú de traspasar el muro no serán nada fáciles. Y el muro se volverá a firmar y se volverá a firmar. Tú cada vez tendrás un poco más de intuición de esto. Y te dará ánimos para tirar más para abajo, para sobrepasar ese muro. Pero hay que ser consciente que ese muro es lo que nos ha hecho humanos durante miles de años. Que lo llevamos metido por todo nuestro cuerpo, por tanto, no será nada fácil. Segundo, será sutil, porque ordinariamente para trabajar aquí con las leyes del muro hay las relaciones de causa y efecto. Aquí no se pueden aplicar. Hay la persecución de un objeto que puede representar. Aquí no es cierto. Pero esto no es tan raro. Pasa en el arte, pasa en todo. María, ¿cómo? No. Yo creo que el obstáculo más serio es pensar, uy, esto es muy vago. Es que no puede ser de otra manera. No puede. La DEA no se puede atrapar con los engranajes de nuestra razón, ni los engranajes de nuestro sentir, porque no lo cogen, es sin forma. Entonces, no lo pueden coger, ha de ser a base de la agudeza de la mente y del sentir y la pasión que pongas. Pero ninguno puede dar. Quien dé una solución está engañando. Quien dé una solución, mira, haga esto, póngase de cara a la pared, con las piernas, y verá usted cómo. Está engañando. ¿Cómo ligas esta investigación que nos está proponiendo Ramana con el IDS? Perfectamente, porque para hacer Con el IDS. Para hacer esta indagación, tú has de interesarte por esto. O sea, me estás diciendo... O, si quieres, interesarte realmente por el individuo, por mí mismo, el yo que soy. Interesarte y distanciarte de todo lo que buscas y no buscas, etc. Distanciarte de esto. Silenciar los patrones que tienes de la realidad, etc. O sea, me estás diciendo... ICS, tendrás que ponerte a indagar. Buscar ayudas en todos los que han hecho esta indagación anteriormente y los que los están intentando. Y servir a toda la realidad para que el ego no te resucite. Porque si te resucita el ego ya está frito. Pero ¿cuál es la diferencia entre IDS y ICS y lo que Ramana me está diciendo de investigar? Esto es aplicable a toda acción humana, a toda acción importante humana, y en cambio la indagación esta que Ramana dice, y sobre todo sobre el yo, si tú quieres, es una especialización. Pero... Una especialización porque él dice, este yo es un punto clave. Vale, es un punto clave y ya veo, ¿no? Como tú tienes un íntimo conocimiento de este punto clave, es como te está diciendo, no seas tonta, no pierdas el tiempo con cosas de fuera, hazlo en ti misma porque lo tienes ahí más candente, ¿no? Eso está claro, pero y yo puedo hacer esta investigación haciendo un procedimiento IDS y CS, ¿o no? No, porque tendrás que... Esto es un procedimiento, para que tú te vuelques en la realidad. Pero esa realidad soy yo misma también, ¿no lo puedo hacer en mí misma? Sí, claro. Pues es un procedimiento que te vuelques en la realidad, no en otro sitio, sino en tu propia realidad. Vale, pues esto es lo que estoy intentando entender. Cómo esto, aplicado a mí misma, ¿no? IDS y CS, ¿vale? Aplicado a mí mismo, es diferente
de lo que Ramana me está proponiendo. ¿Cómo esto es diferente? No es diferente. No es diferente. Vale. Para que tú hagas la indagación tendrás, por ejemplo, sobre ti mismo, tendrás que interesarte qué demonio hay allí. ¿Cómo es que estás tú aquí? Vale, pues entonces es más, o sea, entonces para mí es mucho más fácil o más Cercano. fácil de manejar el IDS y CS que no esas palabras así como Pero es sumergirse. que ICS siempre es para... Exacto, sí. Pues entonces, para tu propia indagación. Exacto, sí. Y, por tanto, tendrás que interesarte por lo que hay ahí en tu propio interior. Vale. El fenómeno, lo curioso que tú tengas conciencia, que tú tengas sentir. Para eso tendrás que distanciarte de la Vale, no, lo que estoy intentando entender es si eso que hemos visto IDS y CS es diferente de sumergirse, porque la palabra sumergirse es una cosa, es un concepto... No es diferente. Vale, pues ya está. No es diferente. Es lo mismo, pero te añade, utiliza este instrumental para sumergirte. Vale. Si no tienes interés, distanciamiento y silenciamiento, no podrás interpretar, no podrás sumergirte en tu propio fondo, que es esto. No es un complemento. ¿No es un complemento? No es un complemento. Es una eina. Es una herramienta. Sí, no es un complemento, no. Es una eina. Pues vamos al señor este. Fíjate, El ja 21 o empieza. el 22 fas? En quin està on? El 21. 22. Bueno. No, exacte, havíem Aquest acabat el senyor 20. també diu el Havíem 21. acabat en el 20. Jo és que el faig a casa. Mira, jo tinc el 21. Bueno, sí, però mira, jo tinc el 22. Pues tu no tens raó, tio. Havíem acabat en el 20. Bueno, pues podemos hacer el 21 o no. Va, sí, podemos hacerlo, no pasa nada. Així se Vols que quedaràs llegeixi? tranquil·la. No, perquè que el senyor també ho deia. Bueno, us quedareu tranquils. Vale. Ens quedem tranquils. ¿Cuál es la verdad de las escrituras que declaran que si uno ve al yo, ve a Dios? ¿Cómo puede verse el propio yo? Si puesto que uno es un simple ser, no puede ser el propio yo con mayúscula. ¿Cómo uno puede ver a Dios? Aquí está la solución. Convirtiéndose en presa de este. Es decir, viendo de tal forma que te trague. Por tanto, la verdad de las Escrituras, cuando dicen que quien ve su propio Dios, ve a Dios, es, claro, tú no estarás aquí y verás aquí a Dios. ¿Lo ves cuando? Ja ho veig, clar. Clar, lògic. Y el siguiente explica, la divinidad da luz a la mente y brilla dentro de esta. O sea, el instrumento con que yo tengo que indagar, mi mente, la divinidad le ha dado luz. ¿Por qué? Porque es que es la DEA. La divinidad da luz a la mente y brilla dentro de esta. Por tanto, podríamos decir que la DEA ve a la DEA, que coincide con la frase de tradiciones teístas que dice solo Dios ve a Dios. Salvo volviendo la mente hacia el interior, o sea, esa mente que brilla con la luz de DEA, salvo volviendo la mente hacia el interior y fijándola en la divinidad, en DEA, no hay otro modo de conocer a esta que a través de la mente. Está diciendo, esa indagación que tienes que hacer es, tu mente está iluminada. O sea, tu mente no es de fulanito, tu mente es la mente, y con esa mente mira tú hacia adentro y verás la mente.
Esto está pidiendo que calles la interpretación de que yo soy una cosa y la DEA es otra. Vale. Aquí cuando parla de la mente, cuando habla de la mente se refiere al pensamiento, ¿no? A la... No, él aquí... ¿En qué esta sentido habla de tradición la mente? es la mente y sentir. Cuando habla de la mente es Es la unidad de mente y sentir. es la unidad de mente y sentido. Sí, sí, sí. No, no es la mente racional. Eso no existe en un animal. Es una construcción. Es un artificio lingüístico. Él dice cuando tu mente está aquí y aquí. Y lo dirá. Es tu mente sentir. Tu mente sentir que brilla con la luz de la DEA. Vuélvela hacia tu propio interior y reconocerá la DEA. Pero siempre que está hablando el de la mente aquí es en este sentido. Sí. ¿no? Sí. Vale. Però Maria, una cosa... Ai, perdó, que s'ha de parlar en castellà. Cuando estás convencido de esto, estás convençut, ¿no? O sea que no se lo tienes ya por convencido de cada día y todo, que me levanto y dices, ya sé que no soy nada particular, no tengo ego. Esto es interiorizar, saps què vull dir? Quan estàs tan convençut, no tens problemes de pensar que ets una altra cosa, el que et deia abans. No, sí, Aviam si m'entén, perquè diu, tanta interiorización, es que es pensar continuamente que no eres nada, en el sentido de ego, ¿no? Y ya estás convençut d'això. No, pero es que eso... És que no ho entenc, això. Fíjate, tú te convences de que no eres nada, que no eres el yo, pero ahí no estás viendo nada. Una vez te convences que tú no eres lo que crees que eres, un yo, ahora, dejando eso a la espalda, que es un obstáculo, utiliza toda la potencia de tu mente, que no es nada, pero que es la DEA, y mira a tu interior, y entonces verás, no soy ninguno, eres la DEA. Ya, pues lo que te decía yo, que yo lo veo como la aceptación de todo. Si tú no haces nada, pues eres... No es lo mismo, No lo sé, dijimos María, el otro día, eso. no es lo mismo aceptarlo todo, es decir, no pelearte, No, que ver la realidad. en todo, en lo que venga, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Vale, Està dient pero que tú no tienes és que ver la DEA y sentirla. Clar. Bueno, ja la sé, la idea, ja sé Ah, bueno, que soc pues la vale. idea. Jo la sento. No Pues sé vale. com dir-ho, és que... Pues és vale. que trobo que tant la idea i tan absolut i tots ja ho saps. Vull dir que és que no ho sé, Maria, no ho sé. Pues si no ho saps, no diguis que ja ho saps. No et dic que ja ho sé. Et dic que si estàs tan convençut d'això, doncs... Es que de convençut de qué, de que no eres nada. Sí. Bueno, ya, Pero esto no es ver nada. Bueno, pues Si tú estás convencida, bueno, mi cuerpo es torpe, todavía no eres una bailarina. No ho he sigut. Bueno, ara em vinguis amb històries, ja ho sé, ho ha sigut, Bueno, per això te poso aquest exemple. Sí, sí. No es lo mismo decir, bueno... Sí, el pensar-ho clar, només quan vols ella- dir que- és sentir-ho fins a la mèdula. Pero sentir la DEA, La DEA, no clar. que eres nada. Bueno, la DA és tot, és el tot. No, és el tot. Bueno, sí, però en concret ets tu. Ja. Y tú has de comprender, vivir con certeza que la DEA eres tú. Y fuera de eso, en ti no hay nada. Fuera de eso, en ti no hay nada. Que es muy diferente decir, aquí no hay nada. Es infinitamente más pobre. Ja. Sí. Y en caso de aquí no hay nada, y como no hay nada, lo acepto todo. Vale, pues Però també vaya tot, descampado. Això m'ho deia la Carme Forés. Per què no penses que ets el tot, em deia la Carme. O sea que la dificultad